Capítulo 3. Charissa estaba todavía corriendo de un lado a otro, con cosas que tenía que arreglar o guardar, cuando el carruaje se detuvo ante la puerta. Sabía que su padre detestaba hacer esperar a los caballos. Por lo tanto, puso un florero y varios otros objetos pequeños en los brazos de su doncella y dijo: «Guarda todo esto por mí, Mary. Y no lo guardes tan bien que después no pueda yo encontrarlo cuando lo busque». Su doncella, que tenía ya varios años con ella, rió. «Cuidaré de no hacer tal cosa, señorita. Y vuelva a casa pronto. La echamos mucho de menos cuando no está. Tanto como yo los echo de menos a ustedes». Cuando Charissa iba al priorato nunca se llevaba a su doncella. Las doncellas del priorato, que la conocían desde niña, preferían atenderla a ellas mismas. Su padre se llevó a su ayuda de cámara, ya que se negaba a ir a alguna parte sin él. Wilkins se había adelantado ya con el equipaje. Tendría todo listo para su padre, tan pronto como llegaran. Charissa tomó el sombrero de ala ancha que combinaba con el vestido que se había puesto y bajó corriendo por la escalera. El coronel esperaba en el vestíbulo. «Vamos, vamos», apremió en el tono de voz que ella llamaba, tono de regimiento. «Tenemos esperando a los caballos». Charissa se limitó a sonreír. De cualquier modo, bajó corriendo la escalinata y entró en el carruaje abierto. Una vez que su padre subió tras ella y se pusieron en marcha, Charissa exclamó: «Es en verdad una molestia tener que ir al priorato, cuando hay tantas cosas que debería estar haciendo en casa. Pero estoy segura de que, sin importar lo que sienta respecto a mí, para Gervais eres imprescindible». «Tienes razón», contestó su padre. «He llegado a la conclusión de que él sabe muy poco sobre la forma inglesa de vida y que no va a ser fácil para él, a su edad, adaptarse a su nuevo estilo inglés. Espero que sea adaptable y que tenga sinceros deseos de aprender. Cuando menos, se muestra bastante dispuesto a hacerlo», murmuró el coronel de mala gana. Continuaron avanzando por los estrechos caminos. Al mirar a su alrededor, Charissa pensó que la campiña se veía muy hermosa. Le encantaba en la primavera, cuando había narcisos, primorosas y violetas por todas partes. Y le fascinaba igualmente ahora, en el verano. Las abejas zumbaban entre las madreselves y las cosechas se veían doradas en los campos. Sabía bien que se debía al empeño de su padre que las cosechas de Maryfin fueran casi tan buenas como las suyas. «Gervais debe estar muy agradecido con papá», pensó. Los caballos habían llegado a las afueras del pueblo. Cuando lo hicieron, el vicario salió corriendo de la puerta de la vicaría, agitando los brazos. Sin que necesitaran decírselo, el cochero detuvo los caballos. El vicario, que era un hombre de edad madura, con cabello que empezaba a volverse gris en las sienes, se acercó al carruaje. «Pensaba yo ir a visitarlo ahora mismo, coronel», exclamó. «Lo siento, vicario», contestó él, «pero a Charissa y a mí nos invitaron a hospedarnos en el priorato y hacia allá es a donde nos dirigimos ahora». El hombre parecía tan preocupado que el coronel preguntó: «¿Sobre qué deseaba usted verme? ¿Es importante?». «Creo que lo es», contestó el vicario. «No me gusta la idea de entretenerlos, pero no sería posible que pasaran adentro por unos minutos». «Por supuesto que es posible», contestó el coronel. «Es muy amable de parte suya», dijo el hombrecillo en tono de disculpa, «y no me gusta molestar, pero en verdad necesito su consejo». El cochero y el lacayo, que iban en el pescante, escucharon, por supuesto, lo que había dicho. El vicario se apresuró a abrir la puerta de entrada al pequeño sendero que conducía hacia la casa y el cochero hizo dar la vuelta a los caballos para entrar por ella. Era una vicaría muy atractiva construida hacía más de 50 años y era muy cómoda. Al presente resultaba ya demasiado grande para el titular, porque sus hijos habían crecido y se habían marchado de casa. Charissa apreció lo bonito que se veía el jardín, ya que su cuidado era el principal pasatiempo de la señora Taylor. Cuando entraron en el vestíbulo percibieron la fragancia de las rosas, procedentes de un arreglo que había sobre una de las mesas. La habitación a la que los condujo el vicario tenía también varios jarrones con flores. Era, según sabía Charissa, su santuario particular, el lugar donde escribía sus sermones.
Las paredes estaban cubiertas con libros y hasta un año antes, el hombre fue su profesor de literatura inglesa. Era un ser en extremo inteligente y a Charissa le había encantado tomar clases con él. Casi siempre terminaban en discusiones no solo sobre literatura inglesa, sino de cuánto tema era posible imaginar. Con frecuencia, Charissa se consideraba muy afortunada de tener a alguien en el pueblo que pudiera decirle muchas cosas que ella deseaba saber. No solo sobre el mundo actual, sino sobre todo el desarrollo de la civilización, desde sus inicios mismos. En realidad, Charissa había visto al vicario temprano esa misma mañana. Había ido al pueblo para comprar algo de la tienda tan surtida que vendía cuanto alguien del pueblo pudiera requerir. Esa era la razón por la cual su antiguo maestro no la hubiera saludado de nuevo. Ahora, mientras ella se instalaba en una cómoda silla, el vicario dijo: «Tendrás que perdonarme, Charissa, si estabas ansiosa de llegar ya al priorato». «No tengo ninguna prisa», contestó ella. «De hecho, si somos sinceros, ni papá ni yo tenemos realmente tiempo para estar allí». Al decir eso advirtió que el hombre no la escuchaba. Estaba mirando a su padre y era evidente su preocupación. «¿Y bien, cuál es el problema, vicario?», preguntó el coronel. «Fui a visitar el priorato esta mañana», empezó a decir él, y después de esperar buen rato, ya que su señoría no había bajado aún para desayunar, pude por fin entrevistarlo. El coronel estaba escuchando. Sin embargo, Charissa sabía que su padre se estaba preguntando qué podía haber pasado y por qué el buen hombre parecía tan agitado. «Como usted sabe», continuó este, «yo no conocía al señor Marqués, puesto que llegué aquí hace 12 años». «Es verdad, lo recuerdo», contestó el coronel, «y todos hemos pensado desde entonces que fue una maravilla para nosotros que hubiera sido enviado a estos lugares. Como usted bien sabe», continuó el vicario, «el difunto marqués fue muy bondadoso conmigo y me ofreció su amistad. La verdad es que he sido muy feliz aquí. Como espero que continúe siéndolo por muchos años todavía», respondió el coronel. «Es sobre eso que quiero consultarle». El coronel pareció sorprendido. Charissa se dio cuenta de que se había puesto un poco más rígido en su silla. «¿Qué pasó esta mañana?», preguntó en tono agudo. «Di la bienvenida a su señoría y le informé que era yo el actual encargado de la parroquia y expresé la esperanza de poder servirlo también a él, como había servido a su tío». Se hizo el silencio. Y, como nadie dijera nada, el vicario agregó: «Su señoría no parecía saber que el vicario dependía del priorato. Cuando le expliqué que la persona que se convertía en marqués de Marifin tenía derecho de nombrar al encargado de la parroquia y tenía que pagarle sus emolumentos, pareció desconcertado». «No solo soy el párroco del pueblo y de la finca, milord», le expresé. «También soy el capellán privado de su señoría». Él me miró con fijeza, pero nada dijo y yo continué hablando. «El tío de milord asistía a los servicios que se celebraban en la iglesia de nuestra parroquia y siempre leía parte del servicio». «¿Leía parte del servicio?», inquirió él. «Sí, milord», contesté yo. «Es una tradición que data desde varias generaciones atrás». «Sí, por supuesto», exclamó el coronel. «Yo pensé que él sabía todo eso». «Después expliqué a su señoría», continuó el vicario, «que una vez al mes celebro el servicio en la capilla del priorato, que es muy amplia, ya que no siempre es fácil para toda la gente de la casa grande, sobre todo cuando hay huéspedes, asistir al servicio de la iglesia de la parroquia». «Yo siempre he considerado ese arreglo muy atinado», intervino Charissa. «Algunas de las doncellas están ya demasiado grandes para caminar hasta la iglesia y volver apresuradamente hasta el priorato, cuando hay tantas cosas que hacer, tanto en la mañana como en la tarde». «Iba yo a explicar todo eso al nuevo marqués», dijo el vicario, «cuando éste me informó que iba a traer de Francia a su propio capellán privado». Por un momento, tanto el coronel como su hija se quedaron mudos de asombro. Después el padre de Charissa exclamó: «¿Su propio capellán privado? ¡Santo cielo! ¿Piensa usted que debido al tiempo que ha vivido en Francia, el marqués sea católico romano?». «Nunca se me había ocurrido tal idea». «Él no lo expresó así, no me dijo que lo fuera», declaró el vicario. «Simplemente dijo que ya no eran necesarios mis servicios en el priorato».
Pareció más preocupado que nunca cuando continuó. Tengo la impresión, coronel, de que él intenta poner en mi puesto a su capellán privado. No, por supuesto que no podría hacer eso, exclamó el coronel. Usted es indispensable para todo el pueblo y todos en los alrededores están muy encariñados con su persona. Eso es verdad, intervino Chariza. Creo que habría una revolución si Gervais sugiriera siquiera que usted se marchara. Debo enfatizar, intervino el vicario con rapidez, que su señoría no dijo que deseaba que me fuera. Solo sentí que esa era la idea que tenía en mente cuando empezó a hablar de su capellán. No aclaró si era francés o inglés. Preguntó el coronel. El vicario denegó con la cabeza. El coronel se quedó pensativo un momento. Enseguida dijo: deje este asunto en mis manos. Explicaré a Gervais lo indispensable que es usted, no solo para quienes viven en la finca, sino también en la aldea. De hecho, le haré sentir que la buena reputación de usted se ha extendido por todo el condado. Hizo una pausa antes de continuar. El conde Estebel en jefe, general Sir Mortimer Stanbrook, me comentaba apenas hace unas cuantas semanas, que el discurso que pronunció usted durante la cena anual del condado fue uno de los mejores que ha escuchado en su vida. Eso es muy satisfactorio para mí, agradeció el vicario. Como comprenderá, coronel, tanto mi esposa como yo nos sentiríamos muy desventurados si tuviéramos que irnos de aquí. El coronel se puso de pie. Déjemelo todo a mí, ofreció. Gervais no entiende las costumbres inglesas y yo me aseguraré de que no interrumpa los servicios acostumbrados en la capilla. Dejaré también en claro que a usted lo necesitamos todos. Yo sabía que podía confiar en usted, coronel, comentó el vicario con visible alivio. Extendió la mano y el coronel la estrechó. Ahora, no se preocupe, dijo este. Como todos sabemos, el nuevo marqués tiene costumbres francesas y se está precipitando en sus decisiones. Así necesitas decírselo, papá, dijo Chariza. Debes convencerlo de que no debe traer a su capellán de Francia. Como su padre no le contestara, Chariza prosiguió. Nunca imaginé que Gervais fuera particularmente religioso. Ni yo tampoco, admitió su padre. Pero no te preocupes, querida mía, yo descubriré qué significa todo esto, y haré que Gervais entre en razón. Espero que no haya más sorpresas desagradables, comentó Chariza. No te lo dije, pero la señora Bush insinuó ayer que tal vez se hicieran cambios en la servidumbre. ¡Santo cielo!, exclamó el coronel. No me digas que Gervais está pensando en deshacerse de ella o de Dawkins. Si hace eso, la casa se vendrá abajo. Eso es lo que yo pensé también, contestó Chariza. Oh, papá, habla con él lo más pronto que sea posible y hazle entender que arruinará el priorato si trata de cambiar las cosas. Nadie desea ideas modernas, ni gente nueva, cuando todo marcha a la perfección tal como está. Haré todo lo posible, prometió el coronel. Al mismo tiempo, como tú bien sabes, el marqués de Marifin puede ser una ley en sí mismo. No se va a lesionar con ello los intereses de nuestra gente, objetó Chariza con rapidez. Su padre no contestó. Chariza comprendió, por la forma en que él apretaba los labios y el ángulo en que tema inclinada la barbilla, que estaba muy molesto. Eran también indicios de que estaba listo para lanzarse a la batalla. Pensó que se necesitaría un hombre muy valiente para que fuera capaz de desafiar a su padre cuando éste pugnaba por algo que consideraba correcto. Llegaron al priorato. Cuando subieron la escalinata, el marqués apareció en la puerta del vestíbulo para darles la bienvenida. Es muy grato que haya vuelto, dijo. Y no se aburrirán conmigo solo, porque 2 de mis amigos han llegado de París. Están ansiosos por conocerlos. Y creo que les parecerán tan divertidos e interesantes como me parecen a mí. Los condujo al salón y Chariza vio que había 2 personas allí, un hombre y una mujer. Mientras caminaba hacia la mujer, pensó que nunca había visto a nadie tan elegante y al mismo tiempo, tan fuera de lo común. Ariste, querida mía, estaba diciendo el marqués, permíteme presentarte a mi hermosa prima, Chariza Templeton, y a su padre, el coronel Lionel Templeton, quien me está ayudando a cumplir con mis nuevas responsabilidades. La dama extendió la mano mientras Gervais continuaba.
Madame Ariste Dubus es una de mis más viejas y más queridas amigas. Encantada de conocerla, exclamó Madame Dubus a Charissa. Levantó la mirada para ver al coronel por abajo de sus largas y oscuras pestañas, diciendo: y desde luego, coronel, Gervais ha estado ensalzando las virtudes de usted. Puedo comprobar a primera vista que estaban plenamente justificadas. Hablaba buen inglés, pero con un acento característico. No era exactamente bonita. Al mismo tiempo, poseía un encanto que era innegable. Charissa se dio cuenta de que la forma en que hablaba a su padre y lo miraba era francamente provocativa. El marqués se dirigió ahora al joven que estaba al lado de la mujer. Y aquí está otro viejo amigo, expresó, que es de mi misma edad y ha sido casi un hermano para mí. El conde Jean de Soissons y yo fuimos juntos a la escuela y, desde luego, ambos salimos de ella con altas calificaciones. El conde estrechó la mano de los recién llegados. Y, mientras Madame Dubus hablaba con el coronel, él se concentró en Charissa. «Es usted preciosa», exclamó. «Conquistaría a todo París desde el momento en que pusiera un pie en esa ciudad». «Me siento muy feliz de quedarme en Inglaterra», contestó Charissa, «aunque tal vez ustedes la encuentren muy aburrida». «No, si está usted presente», le aseguró el conde. A ella le pareció muy atrevida la forma en que la miraba. Se alejó de él, para acercarse a su padre. Este, sin embargo, había sido llevado a través de la habitación por Madame Dubus. Se encontraban de pie frente a una ventana y él le estaba señalando la belleza del jardín. El marqués estaba frente a la mesa de las bebidas, sirviendo copas de champaña. Charissa esperaba que servirían el té. Se preguntó ahora si esa era una comida demasiado inglesa para ser aceptada por Gervais. Tal vez había ordenado a Dawkins que no trajera la magnífica bandeja de plata con su servicio de estilo georgiano. Eso significaba que no habría deliciosas empanadas, ni emparedados, ni pastelillos o dulces de brandy. Consideraba todo ello como parte de todas las costumbres tradicionales del priorato. Gervais cruzó la habitación, con una copa de champaña en cada mano. «Estoy seguro de que necesitas esto, Jean», dijo al conde. «Y una copa te sentará bien, Charissa». «Gracias, no», contestó Charissa. «Es demasiado temprano. Prefiero un vaso de limonada». «Creo que está usted cometiendo un error», intervino el conde. «Es una champaña de una cosecha especial, que acabo de traer de Francia, a solicitud de mi amigo Gervais. Y le aseguro que vale la considerable cantidad de francos que costó». La joven no contestó. Estaba pensando que Gervais tenía poco dinero y empezaba ya a intentar depender de su padre. Era muy criticable, entonces, que gastara mucho dinero en la compra de bebidas. Era, además, el tipo de situación que provocaría chismes en el pueblo y, al paso del tiempo, en todo el condado. Madame Dubus continuaba hablando de forma confidencial con el coronel. El marqués llevó a Charissa un vaso de limonada y ella se sentó en el sofá. El conde se reunió con ella y se sentó, en su opinión, más cerca de lo que era necesario. «Siempre había pensado que las muchachas inglesas eran hermosas», dijo, «pero ahora me siento atraído y deslumbrado por una de las mujeres más hermosas que he visto en mi vida». «No puede usted pensar que yo voy a creerle», contestó Charissa, «cuando en Inglaterra siempre hemos sabido que las francesas son las mujeres más atractivas del mundo y ciertamente las más chic». «Chic es algo que se puede adquirir, pero con la belleza se nace», contestó el conde. El marqués, quien escuchaba, se limitó a reír. «Muy bien dicho, Jean. Tú siempre has sido florido para expresarte y lo que dices suena aún mejor en inglés que en francés. Te aseguro que podría decir a la señorita cosas aún más ardientes en francés», contestó Jean, «si supiera que ella puede comprenderlas». «Si lo que usted quiere saber es si hablo francés o no», intervino Charissa con cierta frialdad, «le aseguro que puedo hablarlo bastante bien». Su madre había insistido siempre en que hablara el francés con acento parisino. «Entonces demuéstreme que su voz es todavía más hermosa en mi idioma que en el suyo», repuso el conde, casi como un reto. «Hablaré en francés solo para demostrarle que usted no es superior a mí por el hecho de ser bilingüe», contestó Charissa en francés. El conde se echó a reír y aplaudió. «Bravo. Eso es magnífico.
Ahora sé que no soy superior, sino que soy un humilde servidor arrodillado a sus pies. Charissa pensó que era un poco ridículo. Como Gervais, también estaba demasiado bien vestido. Su elegancia era un tanto exagerada, sobre todo tomando en cuenta que se encontraban en el campo. Estaba seguro de que los Maud no simpatizarían con él. Lo criticarían no solo en su persona, sino todavía más como amigo, al parecer entrañable, del jefe de la familia. Gervais estaba llevando en ese momento copas de champaña a Madame Dubus y al coronel. Los dos volvieron de la ventana para reunirse con el grupo alrededor de la chimenea. Veo, querida mía, dijo el coronel a su hija, que está siendo muy sensata al beber limonada en lugar de champaña. Me siento avergonzado de romper la regla de mi regimiento de no beber alcohol antes de ponerse el sol. El conde de Soissons sonrió. Ustedes los ingleses se están siempre negando a sí mismos las cosas que son agradables, divertidas y deliciosas. Parece que tienen miedo de disfrutar plenamente de la vida, como lo hacemos los franceses. Todo depende de lo que ustedes consideren como disfrutar de la vida, exclamó el coronel, en tono un tanto pomposo. El conde alzó su copa. Empecemos con el vino y las mujeres, aclaró, lo demás viene por añadidura. El coronel sonrió, pero Charissa comprendió que se estaba sintiendo incómodo. El conde hablaba como si estuviera actuando en un escenario. Lo mismo podía decirse de Madame Dubus. Puso la mano en el brazo del coronel al tiempo que decía: muy pronto, mi querido coronel inglés, vendrá a París como invitado mío. Lo divertiré con deleites tan excitantes con lo que jamás ha soñado siquiera. Una vez más estaba abriendo y cerrando sus párpados de largas pestañas. También plegaba los labios en un gesto que hacía evidente que quería coquetear con el coronel. Hablaron hasta que Charissa interrumpió. Creo que me gustaría subir a descansar un poco antes de la cena. Eso era algo que nunca hacía en su casa. Sin embargo, se sentía incómoda por la forma en que la miraba el conde. También le disgustaba la manera coqueta y provocativa en que Madame Dubus estaba hablando con su padre. Sabía cómo habría alterado eso a su madre. A ella le pareció que su padre estaba un tanto inquieto. No me gusta esta gente, se dijo. En verdad espero que los otros huéspedes sean diferentes a ellos. Sabía que no encajarían bien con el resto de la familia. De hecho, los Maud se sentirían escandalizados, sin duda alguna. Madame Dubus estaba protestando, diciendo que no debía retirarse, pero el marqués intervino. No hay ninguna prisa. La cena será servida hasta las 8:30 y eso es bastante antes de la hora en que acostumbramos cenar en París. Charissa sabía que eso era verdad, no obstante la hora fijada era tardía de acuerdo con las costumbres inglesas. Sin embargo, era demasiado educada para decirlo. Se limitó a caminar hacia la puerta. El conde no pudo hacer otra cosa sino ofrecerse a abrírsela. Charissa subió por la escalera. No necesitaba que nadie le dijera que iba a dormir en el cuarto que ocupaba siempre cuando se quedaba en el priorato. Era una habitación que le gustaba particularmente, porque había sido decorada por su madre. Le habían permitido que escogiera las cortinas que le gustaban y algunos de los muebles. Charissa había suplicado al viejo marqués que le dejara poner en ella un cuadro que era su preferido. Aun siendo muy pequeña solía quedarse fascinada frente a una pintura de Louis Cranach. Pensó que, Descanso en la huida a Egipto, era el cuadro más hermoso y emocionante que había visto jamás. Mostraba al niño Dios en los brazos de la Virgen María, con San José de pie detrás de ellos. Alrededor del sagrado grupo familiar, volando o deslizándose por el suelo, aparecían ángeles con las alas extendidas. El cuadro había capturado la imaginación de Charissa. Cuando el marqués le permitió que se lo llevaba a su dormitorio, se quedaba acostada y lo contemplaba durante un largo rato todas las mañanas. Y por la noche repetía sus oraciones frente a él. El dormitorio se localizaba en la parte más antigua del priorato. Los muros estaban cubiertos con paneles de madera pintados de blanco. Todo lo demás en la habitación era en colores que combinaban con el cuadro de Cranach. Las cortinas eran del tono azul profundo de un manto de Madonna. El rosa, el azul, el color del suelo donde la Sagrada Familia descansaba, podían encontrarse en la alfombra, tejida de forma exquisita.
Los cortinajes de la cama pendían de una corola dorada en la cual había también ángeles. Al entrar en la habitación, Charissa vio que los jardineros le habían llevado, para halagarla, todas sus flores preferidas. Había azucenas recién abiertas y los floreros que las contenían se encontraban a cada lado de la chimenea. Había rosas blancas en la cajonera. Todo parecía exactamente igual a como lo encontraba cada vez que visitaba el priorato. La única excepción era que, sobre el tocador aparecía un florero con las mismas orquídeas que el marqués le enviara a su casa. Al mirarlas, se dio cuenta de que no le había agradecido su aparente gentileza. Era algo por lo que debía disculparse cuando bajara a cenar. Había subido antes de lo que planeara. La anciana doncella, Bessie, quien generalmente cuidaba de ella, entró en la habitación diciendo: «Creí que todavía estaba usted abajo, señorita Charissa, pero es muy agradable tenerla una vez más en su viejo dormitorio y de eso no hay la menor duda». «A mí me alegra mucho verte también, Bessie», expresó Charissa. «¿Cómo estás?» «Muerta de cansancio, señorita, y esa es la real verdad», contestó la buena mujer. «No sé si voy o si vengo, con todo hecho al revés de lo que se había hecho siempre». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Charissa, mientras Bessie le desabotonaba el vestido. «El desayuno es a las 11 de la mañana, así que no podemos entrar en las habitaciones antes de esa hora, como lo hacíamos siempre», contestó Bessie. «El almuerzo se sirve a mitad de la tarde y yo creo que van a cenar a la medianoche, por lo que veo». La forma en que Bessie habló era tan graciosa que Charissa no pudo menos que reír. «En Francia se come a horas muy diferentes a las que estamos acostumbrados nosotros». «Ah, así que son franceses». «Debía usted de ver la cantidad de baúles que la señora trajo con ella. Cualquiera pensaría que vino a quedarse aquí para los próximos 5 años». «Es una mujer muy elegante», observó Charissa. No pudo evitar notar que su propia voz sonaba muy fría. Había decidido ya que Madame Dubus no le simpatizaba. Como tampoco le simpatizaba el conde de Soissons. Entonces pensó que estaba siendo muy intolerante. Era un gran error no aceptar que los extranjeros eran distintos y no admirar las diferencias en lugar de menospreciarlas. Ahora dijo a Bessie: «Preferí descansar antes de la cena, pero en realidad pensé que sería agradable subir aquí, leer un libro y contemplar mi cuadro». «Me imaginé que querría usted hacer eso», sonrió Bessie. «El cuadro de la señorita Charissa, es como llamamos abajo a esa pintura. Y es muy bonito, en verdad, con todos esos pequeños ángeles que van de un lado a otro. Yo he admirado ese cuadro desde que recuerdo. Y ya que estoy aquí, voy a ir a contemplar todos los otros cuadros de la galería, como si los estuviera viendo por primera vez». «Pues será mejor que se apresure para hacerlo, señorita, porque cualquier día de estos, cuando vaya a verlos, ya no estarán aquí». Charissa se quedó inmóvil. «No te comprendo». Bessie bajó la voz. «Oí que su señoría estaba preguntando al señor Sheldon cuáles cuadros podían ser vendidos». Charissa la miró asombrada. «¿Vendidos?», exclamó. «Sin duda él sabe que todos pertenecen al marquesado, no al titular en turno, como todo lo demás que hay en la casa». La mujer insistió diciendo: «Su señoría», exclamó, «debe haber algunas cosas que no estén en ese maldito inventario». Al hablar, Bessie se llevó los dedos a los labios. «Lo siento, señorita Charissa, pero esas fueron las palabras exactas pronunciadas por Milord. El señor Sheldon administraba tanto la casa como la finca». Charissa estaba segura de que si Gervais había estado hablando con él debía haberlo hecho en privado. Todo cuanto dijeron, por lo tanto, fue escuchado por los sirvientes, que solían atisbar por el ojo de la cerradura. Eso no la sorprendió. Sabía que todos debían sentirse en extremo curiosos sobre todo lo que el nuevo marqués hacía y decía. Al mismo tiempo, se escandalizó de que Gervais, cuando prácticamente acababa de llegar, estuviera ya hablando de vender algo. Pensó que se lo diría a su padre de inmediato. Si era cuestión de vender los cuadros, debía asegurarse de que le fueran ofrecidos a él primero que a nadie. Entonces se preguntó para qué quería el marqués tanto dinero. ¿Tenía compromisos en Francia o solo deseos de despilfarrar? Cuando Bessie se fue, no se acostó en la cama.
Se quedó de pie ante la ventana mirando hacia el jardín. Era obvia la pretensión de Gervais para casarse con ella. También porque esperaba que su padre continuara ayudando a financiar la finca, como lo había hecho en el pasado. El vender los cuadros, o cualquiera otro de los objetos valiosos existentes en la casa era algo que jamás se le habría ocurrido al viejo marqués. Ciertamente, jamás se le había ocurrido a ninguno de los Mode anteriores que habían heredado el priorato. La casa y todo su contenido representó para ellos un tesoro sagrado que les había sido confiado. Pasó de una generación a la siguiente a través de los siglos. Se habían tenido que privar, de vez en cuando, de lujos como caballos, carruajes, una casa en Londres y fiestas costosas. Charissa estaba segura, sin embargo, de que ni por un momento intentaron vender lo que pertenecía a su herencia. Tenían que legarla al siguiente heredero en el mismo estado de perfección en que la habían recibido ellos. Papá debe frenarlo, pensó. Ahora se preguntó si sería posible para el coronel poder hacerlo. Volvió de la ventana hacia la habitación para levantar la mirada hacia su cuadro. Como acostumbraba de niña, se imaginó nuevamente que era uno de los angelitos que revoloteaba en torno al niño Jesús. Lo estaban adorando y protegiendo, al mismo tiempo. Eso es lo que tienen que hacer ahora, dijo, proteger al priorato y todo lo que hay en él. Sintió el anhelo repentino de orar. Deseó estar segura de que sus plegarias serían escuchadas. Bessie la había dejado cubierta con una linda negligé que hacía juego con el camisón que tenía puesto. Pensó que le tomaría solo unos minutos bajar a la capilla. Quería orar ahí, como solía hacerlo siempre que se hospedaba en el priorato. En realidad, había dos capillas en Marifin. Una era la capilla grande que había sido construida por los monjes y que daba cabida fácilmente a más de un centenar de personas. También existía un pequeño oratorio construido sobre la tumba del primer abad. En este oratorio, solo una docena de personas podían caber dentro con comodidad. Debido a que era usado muy pocas veces, Charissa casi siempre meditaba ahí, cuando se hospedaba en la casa grande. Sentía que los monjes, que continuaban vigilando todo lo que sucedía en el priorato, se alegraban de que la pequeña capilla no hubiera sido olvidada. Bajó por una angosta escalera situada al fondo del edificio principal. Al extremo de él había un pasillo que conducía a la capilla. Llegó hasta esta y abrió la puerta. El sol de la tarde entraba a través del hermoso emplomado. El resto del oratorio, que no tenía ventanas, estaba sumido en la penumbra. No había flores, como en la capilla grande. Al caminar hacia el altar, el sol le daba en los ojos. Sintió como si la luz dorada viniera del cielo, para darle la bienvenida. Llegó hasta el altar y se arrodilló. Entonces levantó la mirada. Esperaba ver la hermosa y antigua cruz de oro, con sus piedras preciosas incrustadas en ella, que se creía había pertenecido al primer abad. No pudo verla. Pensando que tal vez se debía al reflejo del sol en sus ojos, subió la mano para hacer sombra sobre ellos. Así pudo ver con más claridad. Fue entonces cuando descubrió que la cruz había desaparecido. Como también habían desaparecido los 6 candelabros de oro que siempre se encontraban al lado de ella.